tal, amigas, amigos? Iniciamos la tercera edición de Mundial al Día en esta semana previa al inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que estamos analizando todos los grupos, los principales partidos de la primera fase, los principales candidatos en cada serie para ver cómo se va construyendo esta primera fase de la fase de grupos de la Copa del Mundo, como siempre aquí en Mundial al Día junto a Cristian Cadamaño. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué tal, Francisco? Un gusto, como siempre, en esta entrega, ya la tercera, como bien decías tú, de este Mundial a la vista, y con dos grupos que seguramente van a llamar la atención, sobre todo uno, el grupo E, donde para muchos están dos de los principales candidatos para ganar el Mundial. Uno que es histórico siempre, Alemania, pero también España, que muchos los indican con este equipo plagado de jóvenes dirigido por Luis Enrique como una de las grandes sorpresas de esta cita en Qatar. Ya comienzan a llegar todas las delegaciones, hay entrenamientos con público, vimos lo que ocurrió el lunes con Argentina, 15.000 personas compraron un ticket para presenciar el primer entrenamiento de Messi en Medio Oriente, así que ya la fiebre mundialista está absolutamente desatada. Me encanta Cadamaño porque él afirma que mucha gente da como sorpresa a España. ¿A ti te gusta España? Sí, es verdad. A mí, pero algunos analistas, habría que... los pocos, los menos. Incomprobable. Es comprobable, entre ellos José Luis Villanueva, nuestro compañero en ESPN, también apunta a España como semifinalista. Muchos no le tienen fe por el tema de la juventud y la falta de un centro delantero que pueda reemplazar a Morata, pero ya vamos a ir revisando las nóminas de este grupo y nos vamos a dar cuenta de por qué, a mi juicio, España es una firme candidata para estar peleando esta Copa del Mundo. Un solo dato de España, uno solo. De sus 26 nominados a la Copa del Mundo, solo 6 jugaron un mundial con anterioridad. Es decir, un equipo muy joven que, a mi juicio, más allá de su calidad, le falta un poco de experiencia, pero en una de esas Cadamaño tiene razón y da la sorpresa. Revisemos cuál es el grupo E de esta Copa del Mundo, sus integrantes con Bélgica, quizás el gran favorito, Canadá, que algunos dan como sorpresa, para mí no tiene ninguna posibilidad en este grupo, Marruecos y Croacia, el último finalista de la Copa del Mundo, que recordemos perdió 3-1 esa final en Moscú frente a Francia en Rusia. Sí, es un equipo, el croata, que está en un proceso de renovación, con Luka Modric como gran referente, pero no tiene los grandes nombres que tuvo, por ejemplo, en la Copa del Mundo pasada, donde llegó a la final. No está Rakitic, por ejemplo. Sí se mantiene Perisic, está Kovacic, tiene ese triángulo en el medio campo, pero le falta, por ejemplo, Mandzukic, el delantero que fue una de las figuras en Rusia. Y me parece que de estas selecciones de los Balcanes, para mí, ya la vamos a analizar, para mí Serbia, por ejemplo, tiene una mejor nómina que Croacia, pero con este hombre que está atrás nuestro, Modric, evidentemente hay que ponerle al menos una ficha para poder pasar de ronda. Capitán del equipo, Balón de Oro, recordemos, tras la Copa del Mundo de Rusia 2018, un jugador distinto, diferente, con mucha calidad, incombustible a pesar de su edad, en la diferencia que marca en el medio campo. Está Perisic también. Sí, Iván Perisic, el jugador del Tottenham Hotspur. De gran momento en el Tottenham. Porque del Chelsea. Y perdona, un jugador muy dúctil, puede jugar como segunda punta Perisic, puede jugar como extremo por izquierda, le da opciones al técnico croata. El gran favorito de este grupo, Bélgica. Exactamente. Número 1 del ranking FIFA, pero con chapa de arrugones siempre en esta Copa del Mundo. Sí, no ha ganado absolutamente ningún torneo ni tampoco ha llegado a una final de Eurocopa siquiera. La última actuación en Rusia sí fue llamativa, fue tercera, derrotó a Inglaterra en la definición de tercer y cuarto lugar, perdió con con Francia 1-0 en un partido muy cerrado aquella semifinal. Pero llega con dos interrogantes muy, muy importantes, porque sus dos grandes figuras, o al menos las más mediáticas, Lukaku, llega lesionado. Viene con problemas físicos desde el Inter de Milán, no se sabe en qué partido va a poder estar 100%, y el otro jugador que es una incógnita, Hazard. Eden Hazard, el jugador del Real Madrid, uno de los 3 mejores jugadores del último Mundial, pero que desgraciadamente los últimos 3 años ha estado de vacaciones en el cuadro merengue, no se ha podido consolidar y esta temporada no ha superado, imagínate, los 300 minutos entre todas las competencias 14 que ha jugado partidos más los 6 de Champions. Exactamente, en 20 partidos no ha superado los 300 minutos Hazard, apenas un gol, o sea, números que llaman la atención para quien hasta hace 4 años era uno de los mejores futbolistas del mundo. Cuando fue al Madrid había sido elegido el mejor jugador de la Premier League con la camiseta del Chelsea, una Bélgica que tiene a su técnico español,
Martínez, que le ha dado una continuidad a este proceso, lleva muchos años ya en el cuadro belga, que tiene a Kevin De Bruyne como su gran figura, el émbolo del Manchester City, y que tiene quizás al mejor arquero del mundo. Así por lo menos se definió en la última gala del Balón de Oro, con Courtois, el arquero del Real Madrid, como gran sostén defensivo de este equipo. Sí, si Perdón, recordemos que Courtois fue fundamental en el Mundial pasado cuando Bélgica en cuartos de final elimina a Brasil. Se puso rápidamente 2-0 el cuadro belga en el primer tiempo, y el segundo tiempo lo agarraron a pelotazo los brasileños, y Courtois literalmente atajó todo. Sostuvo en ese momento la campaña de Bélgica o la clasificación de Bélgica a semifinales. Si tú analizas por nombre, imagínate, tiene para muchos el que es el mejor arquero, tiene el que para muchos es el mejor volante, como Kevin De Bruyne. Se podrá discutir, me gusta más Modric, o me gusta más, no sé, Pedri, o me gusta más Kimmich, pero está en todos los podios seguramente De Bruyne. Lukaku en un momento era una bestia, como delantero en el Inter de Milán. Y si hubiese estado Hazard en un buen nivel, un nivel normal, uno podría decir, oye, Bélgica tiene 4 joyas, las 4 joyas de la corona de Bélgica. Lamentablemente tiene 2 en duda, y los otros 2 no han podido echarse al equipo al hombro, porque para ganar los partidos necesitas buenos delanteros. Y desgraciadamente, Bélgica, si no está Lukaku, pierde mucho. Y ahí es donde va a tener que encontrar Robert Martínez las alternativas, con seguramente Yannick Carrasco Ferreira, el jugador del Atlético de Madrid. Está Bayashvili, también el delantero que se fue al fútbol turco, pero en definitiva es un equipo que en la fase defensiva está sólido con Witsel, el volante central del Atlético de Madrid, pero que le falta gol sin Lukaku. Vamos a ver si llega o no el centro delantero del Inter de Milán. El otro equipo de este grupo, que nos dio un paseo en un amistoso hace poco más de un mes, hablamos de Marruecos, el cuadro africano que tiene en Hakimi, el lateral del Paris Saint-Germain, su gran figura, un tipo que te marca diferencias por la derecha. Lo sufrió Chile por ese sector en ese amistoso que lo pasamos muy, pero muy mal. Marruecos va a pelear. Su sueño es pelear el segundo lugar frente a Croacia. Sí, fíjate que para el Mundial anterior muchos tenían puestos los ojos en Marruecos como una buena carta para pasar de grupo. Fue una decepción enorme. Pero en este campeonato, ya con un equipo más maduro, con jugadores que ya están, varios de ellos en la primera línea del fútbol europeo, está el arquero Bono, el arquero del Sevilla, está el 9 del Sevilla, Nesri, que ha estado lesionado desgraciadamente para Sampaoli, está Hakimi, se lesionó Harit, el volante ofensivo del Olympique de Marsella, el fin de semana en el partido con el Mónaco. Desgraciadamente se pierde el Mundial, pero tiene jugadores como para hacerle pasar un susto a esta Croacia, que insisto, no llega tan fuerte y que seguramente va a pelear con Marruecos esta posibilidad de ser segundo, detrás obviamente de Bélgica, a quien damos ambos como candidatos a ganar el grupo. Y la cenicienta del grupo, Canadá, que tuvo la gracia que ganó la eliminatoria de la CONCACAF, se impuso a países con mucha más tradición futbolística como Estados Unidos, como México, como Costa Rica, ganó con los Davids, sus grandes figuras, ¿cierto? Davis y David. Exacto. Y tiene este halo de que es un equipo distinto, que puede dar que hablar. Me parece que está un par de peldaños más abajo que el resto de los rivales, pero bueno, vamos a ver esta Canadá que por algo ganó la CONCACAF. Sí, recordemos que su última participación fue el año 1986 en México. Dato freak, para los argentinos, fueron campeones del mundo cuando Canadá clasificó el 86, dicen que ahora van a ser campeones del mundo porque va Canadá de nuevo. Y Canadá en aquella entonces le tocó un grupo durísimo con Francia, Unión Soviética y Hungría. En esta oportunidad también le tocó un grupo duro, difícil de acceder. Desgraciadamente, Alphonse Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, que acá juega como extremo, está lesionado, se desgarró la semana pasada, no se sabe cuándo va a poder. Él es el sino de muchas selecciones, de no saber cuándo las figuras que llegan tocadas van a poder estar en el Mundial. Y Jonathan David, el goleador del Lille de Francia, que tuvo una muy buena temporada el año pasado y ya había sido campeón de Francia hace 2 años, podría ratificar esto en el Mundial. Son las grandes cartas que tiene esta selección norteamericana, que como bien dices tú, ganó sorpresivamente el grupo de la CONCACAF, o las clasificatorias de la CONCACAF, se impuso a México y Estados Unidos, los grandes candidatos. Vamos a ver si ese halo que tuvo Canadá en las clasificatorias se extiende ahora en el Mundial, en un grupo muy, muy complicado, donde Bélgica seguramente va a poner el pie encima sobre el resto de los rivales, que van a tener que pelear por el segundo lugar: Canadá, Marruecos y Croacia. ¿Primera fecha? ¿Cómo se define esto? Primera fecha. A ver, si nos puede ayudar la producción, porque no tengo aquí a mano el calendario de ese grupo, pero indudablemente que es importante saber cuándo va a poder jugar Alphonse Davies, en ese caso en
en la zona de Canadá, porque es el jugador distinto, es un jugador que hace Abre jugar- Marruecos-Croacia. Marruecos-Croacia. El próximo miércoles, en una semana más, a las 7 de la mañana. Y el otro Bélgica-Canadá. duelo, Bélgica-Canadá. Ya, Canadá ahí puede... A las puede- 4 ese día. Puede prescindir de Alphonse Davies, entendiendo que no es el rival Bélgica a vencer, sino que los otros dos. Que es Lo puede cuidar. Lo puede cuidar, exactamente. Entonces vamos a ver cómo se define ese partido Marruecos-Croacia. Yo insisto, Croacia tiene el rótulo de ser subcampeón del mundo hace 4 años, pero no tiene los mismos jugadores. Modric ya está en el último año prácticamente de su carrera. Es un jugador que, claro, en el Real Madrid sostiene porque tiene a su alrededor a los mejores del mundo, pero acá en Croacia él tiene que tomar el protagonismo y no tiene a su alrededor a un Kroos, a un Valverde, a un Camavinga, a un Tchouaméni, ni tampoco a un Benzema adelante. Entonces ahí es donde se le dificulta mucho a Croacia el desarrollo de los partidos. Coincidencia o no, Bélgica y Croacia, los grandes candidatos del grupo, ambos mantienen continuidad técnica en relación a lo que hicieron en Rusia 2018. O sea, al final, yo sé que aquí se manosea mucho la palabra procesos, pero son equipos que le dan continuidad a sus técnicos y eso genera resultados. Sí, recordemos que Croacia no tuvo una buena Eurocopa, lo mismo No. Bélgica, ambos equipos tuvieron una fuerte decepción, tampoco han sido muy protagonistas en la Nations League, que es el torneo satélite que se juega también entre mundiales, y a partir de ahí uno podría haber dicho, mira, le pudo haber costado el puesto a alguno de ellos, a Robert Martínez, que pensemos número 1 del ranking FIFA durante mucho tiempo, no ha podido llegar siquiera a una final de un gran torneo, llámese Mundial o Eurocopa, y sin embargo siguen confiando en su proceso y siguen confiando en este grupo de jugadores que, recordemos, el 2014 llegó hasta cuartos de final en una Bélgica muy joven, cayó ante Argentina en Brasilia. En el último mundial, lo mencionamos, llegó a ser semifinalista y perdió en un partido muy cerrado ante Francia. Y ahora tiene la gran posibilidad de ratificar en lo que sería el último mundial de esta generación brillante que ha tenido Bélgica en esta década. Grupo E, entonces, analizando lo que es la previa a esta Copa del Mundo, con Bélgica, con Canadá, con Marruecos y con Croacia, definiendo a los que van a ser los dos clasificados. ¿Hacemos la pausa? Vamos. Estamos me parece. con micasino.com, el mejor sitio de entretenimiento online de Chile, en el que ustedes pueden ganar, jugar y obviamente cobrar. Les vamos a dar algunos consejos ahí en la previa para apostar esta semana. micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Y llegó el momento de jugar, ganar y cobrar, sobre todo cobrar con micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Chile. Y vamos a jugar una combinada hoy con amistosos internacionales, los últimos partidos amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo. Por ejemplo, gana Suiza. Vamos a decir eso, que gana Suiza, pero juega gana contra Suiza y va a triunfar el equipo europeo. Después, Japón-Canadá. Triunfo para los nipones, decimos, pero se van a anotar mínimo 3 goles en este partido. Y en el duelo Portugal-Nigeria, otro amistoso, gana ninguno. Van a empatar. Fíjense que ambos equipos llegan con el mismo registro, 2 derrotas y una victoria en sus últimos 3 partidos. Así que declaramos que se empata en esta combinada en el duelo entre Portugal y Nigeria. Si apuestas 100 luquitas a esta combinada de amistosos, te quedas con 2.888.000 pesos con micasino.com. micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Volvemos con el Mundial al Día aquí junto a Cristian Caamaño para analizar ahora la Serie F, el Grupo F de Qatar 2022, que tiene a 2 potencias mundiales dentro de la lista, porque está España, Costa Rica, Alemania y Japón. Está lindo este grupo, no solamente por España y por Alemania, sino que a Japón hay que ganarle. Sí. A Japón hay que ganarle, corren como enfermos los nipones. Y Costa Rica tiene al que hasta hace poco era uno de los mejores arqueros del mundo y que ahora está sentadito en la banca del Paris Saint-Germain. Sí, recordemos que Costa Rica en la última Copa del Mundo llegó a cuartos de final, lo perdió por penales ante entonces la selección de Holanda, en el 2014. Así que es una selección que ya dio un batacazo importante hace un par de mundiales en Brasil y que ahora espera justamente de la mano de Keylor Navas, que desgraciadamente no ha tenido continuidad en el Paris Saint-Germain desde la llegada del nuevo técnico Galtier. Solamente ha jugado Donnarumma, no le ha dado ninguna posibilidad
de minutos a Navas, pero que debe estar esperando este Mundial con muchas ganas para ver si esto le abre las puertas de salida para algún club postmundial. Un Keylor Navas increíble porque fue sostén de varios títulos de Champions League, 3 del Real Madrid como figura excluyente. Igual le trajeron a Courtois, obviamente mucho más marketing, Courtois era un arquerazo, nada que decir. Sostuvieron a Courtois en su inicio en el Real Madrid, que fue muy mala esa primera temporada, con pifias incluida el Santiago Bernabéu. Bueno, después se afirmó el belga y fue elegido el mejor arquero del mundo y fue un pilar absolutamente importante en la obtención de la Champions de esta temporada para el Madrid. Pero bueno, Keylor Navas, Sí, como tú dices, con una sed de revancha, porque este Mundial le puede abrir las puertas para salir en el mercado de invierno de europeo. invierno europeo, O sea, exacto. en enero, que es todo ese mes se abre la ventana. Estaba revisando la nómina de Costa Rica. Está Joel Campbell, que es quizás el hombre más importante en ataque, el jugador del León de México, pero la gran mayoría, te diría más del 50%, juega en la liga local. O sea, juega en la liga de Costa Rica. Hay muchos jugadores del Herediano, el Saprissa, del San En el Carlos. papel, nada que hacer en este grupo. Exactamente, nada que hacer, sobre todo porque tienes dos potencias europeas. Aquí, a diferencia, bueno, el anterior grupo también tenía dos semifinalistas del último mundial, Bélgica y Croacia, pero son equipos más circunstanciales de buen momento, no son consistentes a lo largo del tiempo. En cambio, que si te dicen, en tu grupo va a estar Alemania y España, ya de inmediato, hoy, encoge, aprieta los dientes, encoge los hombros y un poco como que dices, no tenemos mucho que hacer, sobre todo porque Costa Rica a nivel externo, saliendo de la CONCACAF, no ha hecho demasiado ruido en los últimos años. Hablemos de Alemania, la máxima potencia de este grupo, compitiendo con España en ese sitial, pero a nivel histórico mucho más el cuadro germano, un equipo joven, renovado, que intentará lavar heridas de lo que fue su decepcionante actuación como campeón del mundo reinante en Rusia 2018. Recordemos que se fue eliminado en primera ronda, venía de ser campeón del mundo en Brasil y ahora de la mano de Fritz, el ex técnico del Hansi Bayern. Flick. Hansi Bayern, Flick. exacto, Bayern Múnich presenta una formación bastante renovada. Sí, renovada, pero con presencia Con mucha absoluta en el experiencia, Bayern Múnich, exacto. de medio campo hacia adelante. Está prácticamente todo el equipo del Bayern Múnich, los jugadores germanos obviamente, pero está, por ejemplo, Kimmich, está Goretzka. Goretzka, los dos volantes centrales titulares del Bayern Múnich, están los externos, Sané y Gnabry, está Müller, o sea, ya tiene 5 de 6 posiciones, y el resto, o los titulares que están o jugadores que están para pelear la posición que no puede completar el Bayern Múnich, está Havertz, el jugador del Chelsea, titularísimo, autor del gol en la final de la Champions hace 2 años en Lisboa, el año pasado, en la temporada, no la anterior, pero fue el año 2021 en la final del City. Está Gundogan, titularísimo y figura del Manchester City. O sea, tiene hombres Alemania como para plantarse ofensivamente ante cualquier... El tema es que defensivamente casi no tiene jugadores del Bayern Múnich, todos los jugadores del Bayern Múnich son extranjeros y a partir de ahí uno dice, la defensa podrá ser sostén de, para muchos, del mejor arquero del mundo, Neuer, y del mejor suplente, que es Ter Stegen. Qué arquerazo, el tercero es Trapp, o sea, arquero de primer nivel para la selección alemana, pero como tú dices, Cadamaño, no están esos defensas excluyentes que tuvo alguna vez Claro. Alemania. Ahora va a ser un equipo muy competitivo, con este funcionamiento ya absolutamente aprendido, porque la gran mayoría de los jugadores de faceta ofensiva de medio campo hacia adelante son del Bayern Múnich, y ahí quizás el gran sobreviviente de los jugadores antiguos, Müller, en Claro. el campo, en zona de Él estuvo- campo, él estuvo- y obviamente Neuer. Müller estuvo el 2010 ya, cuando Alemania fue tercero en ese mundial, cuando le gana a Argentina 4-0, uno de los goles lo hace Müller. Sí, Müller fue elegido el mejor jugador sub-23 de ese mundial, el premio que se ganó Mbappé en Claro, Rusia fíjate 2018. que Müller venía de una generación brillante de Alemania que fue campeona sub-21 el año 2009. Él era la bandera junto a otros futbolistas de ese entonces, entre ellos Khedira, por ejemplo, y otra serie, Özil. Entonces, tenía ya un recorrido internacional como sub-21 Müller y empezó a explotar. Siempre en los mundiales termina convirtiendo goles importantes, salvo el mundial anterior en Rusia, que desgraciadamente perdió Alemania ante México y perdió con Corea del Sur, 2 partidos que no estaban en los papeles de nadie, solamente le ganó en la agonía a Suecia. Vamos a ver el tema del goleador de Alemania, que es quizás el punto más débil porque se lesionó Timo Werner en la última fecha de la Champions y terminó llamando Flick a un jugador del Borussia Dortmund de 17 años, Moukoko, un futbolista que para muchos sorpresivamente entra en la convocatoria, apenas jugó 216 minutos esta temporada con el Borussia Dortmund, pero claro, tiene ese halo del chico joven que se quiere comer el mundo. Vamos a ver si le resulta esta apuesta.
pero en definitiva le falta ese gran goleador a Alemania que en algún momento fue Klose, Podolski, bueno, si nos vamos más atrás, Klinsmann, Rudi Feller, Karl-Heinz Riedel, Rummenigge, claro. Entonces, vamos a ver si esta Alemania que lo sostiene desde el medio campo y desde los aleros puede convertirse en una potencia nuevamente, como lo fue en Brasil 2014 cuando alzó la Copa del Mundo. Y vuelve el niño dorado de ese mundial, Mario Götze, de gran campaña en el Eintracht de Frankfurt. El autor del gol en el alargue de la final frente a Argentina en el Maracaná, un Götze que no era convocado a la selección alemana desde el año 2017, largos 5 años, y que ahora vuelve a la Copa. Tuvo problemas del corazón, sí, estuvo muy estuvo complicado. alejado del fútbol. Estuvo a punto de retirarse. Exacto. Él, cuando fue la figura del Mundial 2014, o sea, no fue la figura del Mundial, fue el hombre más decisivo por el gol, había sido transferido el año anterior al Bayern Múnich, desde el Borussia Dortmund. Le habían hecho la vida imposible, le habían quemado incluso el auto. Los hinchas del Dortmund lo consideraron un traidor porque, a diferencia de Lewandowski, él se quiso ir al Bayern Múnich. No le fue bien en el Bayern. Claro, el gol maquilló durante mucho tiempo su actuación, pero ya después de que le descubrieron este problema cardíaco, comenzó a tener problemas futbolísticos, evidentemente, no podía estar presente, se lo considera casi un exjugador y mira lo que terminó esta revancha, pudiendo ir a su segundo mundial ahora con Alemania. Eso con Alemania. El otro equipo importante de este grupo, España, la selección de Luis Enrique, que se autocalificó el mejor técnico del mundo y de la historia, pero dijo, eso es lo que pienso yo, después de que sea así, es otra cosa. Y que es un equipo muy renovado, el dato que yo les daba, de 26 convocados a la Copa del Mundo, solo 6 han jugado un mundial con anterioridad. Ahí el gran sobreviviente, que va a ser el capitán del equipo del título del 2010, es obviamente Sergio Busquets, el jugador del Barcelona. Jordi Alba tiene experiencia también, está Morata, evidentemente también está Azpilicueta. O sea, Azpilicueta. hay muchos jugadores que uno los ve en Champions habitualmente. Azpilicueta, por ejemplo, el mismo Sergi Busquets, Jordi Alba, está Eric García del Barcelona, que el año pasado estaba en el Manchester City, bueno, Morata, Ansu Fati del Barcelona, Dani Carvajal, el lateral derecho del Real Madrid, pero evidentemente la falta de experiencia, como dices tú, en mundiales, y la falta de grandes goleadores, que en su momento lo podía sustituir España con David Villa, el Niño Torres, como fue el Mundial del 2010, hoy se aferra a Morata, que ha tenido una campaña titular en el Atlético de Madrid, pero que no ha sido la mejor temporada de los colchoneros, y después en chicos como Ansu Fati, como Nico Williams, la aparición del Athletic de Bilbao, su hermano Iñaki Williams decidió irse por su selección de origen. Está Ferran Torres, un externo que estaba en el City, que hoy está en el Barcelona, pero le falta esa consistencia en goles dentro del área que ojalá no le termine pasando la cuenta a quien se autodefine como el mejor entrenador del mundo y que curiosamente en toda su carrera como técnico solamente tuvo una gran temporada. ¿Qué temporada tuvo? Eso sí, el 2015 con la famosa MSN, que gana todo con el Barcelona, gana el triplete. Ahora, el talento de este equipo está sostenido por estos dos chicos bajitos, tipo Iniesta, Xavi, del Barcelona, que son Gavi y Pedri. ¿Les alcanzará para guiar a España en una gran actuación en un mundial? ¿Les alcanzará para imponerse frente a una Alemania en el grupo? Es otro Brasil, peso específico un mundial. Claro, bueno, recordemos que esta selección joven española ya el año pasado dio una buena campanada en la Eurocopa. Le hizo pasar una muy mala tarde a Italia, que terminó imponiéndose por penales. Superó a Italia. Absolutamente, generó muchísimas situaciones de gol, pero lo que marcamos, el déficit goleador de España le pasó la cuenta en ese partido con Italia. Y vamos a ver si logra resolver Luis Enrique esa situación. Recordemos que clasificó al Final Four de la Nations League, derrotó a Portugal en el último partido en Portugal, y la dejó fuera a la selección de Cristiano Ronaldo. Así que vamos a ver ¿para qué está España? Ese partido con Alemania es clave, es el próximo domingo, de este al próximo, a las 16 horas será transmisión de Agricultura TV, y a partir de ahí vamos a definir si España está o no para pelear. Lo de Pedri y Gavi necesita un sostén, y para eso va a estar o Busquets o Rodri, el volante central del Manchester City. O sea, nombres tiene. Sí, yo jugaría con Rodri, pero va a jugar Busquets. Yo creo que sería un suicidio. Para mí lo de Busquets está más para jugar contra Japón, está más para jugar contra selecciones menores de esta Copa del Mundo, pero no le da para jugar contra Alemania. Sostener ese partido contra Busquets ya pasó una pesadilla contra esta Alemania de Flick, que es el partido del Bayern Múnich-Barcelona. El 8-2 estaba Sergi Busquets, estaba Jordi Alba. Esos dos jugadores no están para la alta competencia. Hoy en día debiese jugar el lateral del Valencia.
para mi gusto, en esa posición de lateral izquierdo. Cierra este grupo Japón, que es junto a Costa Rica, el llamado a dar un batacazo futbolístico, protagonizar un milagro futbolístico, porque nadie lo da por clasificados en un grupo que comparten con España y con Alemania. Entonces, un Japón que es un equipo muy incómodo, como la mayoría de los asiáticos, incluido Corea del Sur, que son equipos que corren mucho, que tienen mucha intensidad, pero que, bueno, les falta esa cuota de talento para marcar una diferencia. Muchos de estos chicos japoneses estuvieron en esa Copa América del 2019, cuando Chile superó a esa Nobel selección juvenil. Era un equipo japonesa. sub-23. Exactamente. Hoy ya muchos de ellos están en Europa. Estaba revisando la nómina de Japón. Por ejemplo, está Kubo, el chico que lo compró el Real Madrid siendo muy joven. Lo Jugó llamaban contra el Chile. Messi japonés. El Messi japonés hoy está en la Real Sociedad como titular. Anteriormente había estado en el Mallorca. Está Miramino, el delantero que en su momento pasó por el Liverpool. Hoy está en el Mónaco. Está Asano del Bochum de Alemania. Hay muchos futbolistas que están en diferentes ligas europeas, pero evidentemente un poco lo de Corea del Sur en el 2018, una incógnita. Ahora, Corea del Sur se dio el gusto de ganarle a Alemania en esa oportunidad. Japón debe estar pensando lo mismo. Si pudo Corea el 2018, ¿cómo nosotros nos vamos a poder dar el batacazo en este grupo donde evidentemente los grandes favoritos son Alemania y España? Ahí está el grupo entonces, con Alemania, España, Costa Rica y Japón, el grupo F, que se va a estrenar el día miércoles 23 a las 13 horas con el duelo entre España y Costa Rica, un duelo iberoamericano. Hispanoparlante. Y el día miércoles también, a las 10 de la mañana, Alemania con Japón. Sí, y el domingo, les recuerdo ese partido, España-Alemania a las 16 horas, un partidazo. El siguiente domingo. El siguiente domingo, el domingo 28. La segunda fecha ya tienes el gran choque de esta primera fase de grupo. Domingo 27. Domingo 27, perdón, sí. Claro, Alemania-España, un partidazo que seguramente es de lo mejor que puede ofrecer esta primera ronda de la Copa del Mundo. Estamos entonces con el Mundial al día, aquí viviendo toda la previa de Qatar 2022 junto a Cristian Cadamaño. Nos reencontramos mañana ya para analizar los siguientes grupos, los últimos 2 grupos de esta Copa del Mundo. Que estés bien, Cristian. Que estés bien, nos vemos, Pancho.